Si tuviese que meterle una definición, a mí me gusta generar Renacentista. arquitectura. Renacentista. Renacentista posclásico yucateco. Pues bienvenidos al mundo de los sueños, bienvenidos a este monumento a los sueños. Tenemos la fortuna el día de hoy de estar entrevistando dos de las mentes creativas que más admiro de la península de Yucatán, creadores, co-creadores de este espacio onírico en donde estamos el día de hoy. Es la primera vez que vienen a ver este bebé, así que, ¿qué opinan? Yo, la verdad es que estoy gratamente sorprendido de la energía que captura este lugar. Creo que le da muchísima identidad al proyecto, ¿no? Y estaba recordando la intención un poco de cuando, pues, como yucateco, luego te pones a explorar y estás viendo ruinas y vas a cenotes y entras a estos cenotes y volteas hacia arriba y descubres esta masa de piedra enorme, pesadísima y que de repente se abre y te enmarca el cielo, ¿no? Y ese fue un poquito como que el concepto o el punto de partida y pues verlo reflejado y construido pues es algo muy impactante, ¿no? Claro, claro. Justo una de las intenciones principales el día que nos reunimos hace casi 4 años, que nos pusimos a meditar todos y después de esa meditación les presentamos como nuestra lista Santa Claus, ¿no? Que la intención principal era honrar la naturaleza de esta región donde vivimos y qué mejor forma de hacerlo de honrarla con el emblema o el icono de la zona kárstica de la península de Yucatán, que creo que ya corre en su ADN, ¿no? ¿Qué se siente diseñar un cenote con una perspectiva o un twist de una mente surrealista como Escher, como Carrington, Remedios Varo, como Magritte? ¿Cómo lo lograron? Yo creo que aquí tenemos una gran ventaja que estamos en México, ¿no? O sea, lo decían que Dalí decía que no le gustaba México porque encontró un lugar que era más surrealista que él, ¿no? Y creo que hay proyectos o hay geografías o hay culturas donde realmente el proyecto ya está y tú nada más tienes que entender qué es lo que está pasando en el sitio y cómo sacarlo a la luz. Y si bien la inspiración es este tema de cultura y de cenotes, nunca es una imitación, ¿no? Es un homenaje, es una reinterpretación. O sea, no estamos tratando de copiar algo que jamás va a poder ser copiado como un cenote con toda su majestuosidad, ¿no? Sino es agarrar estos elementos que tiene y cómo jalarles la energía para que cuando tú entres al espacio empieces a hacer tu propia historia y tu propio sueño y tus propias energías y que se vuelva parte pues, de la identidad del lugar, ¿no? ¿Cómo te gustaría que la gente disfrutara este lugar? Te comparto un poco que las personas que confiaron en nosotros y que decidieron invertir en este monumento a los sueños, que prácticamente esto fue como fluyó, que construimos este cenote onírico, este monumento a los sueños, y alrededor del cenote curamos 27 residencias, las cuales ahora los propietarios se han vuelto artistas y con esa intención de inspirar a la gente que visite y disfrute estos espacios, ahora son lienzos en blanco y ellos están volando la cabeza con proyectos de interiorismo espectaculares, ¿no? Entonces, ¿qué opinan y cómo les gustaría que la energía de este lugar inspire a sus habitantes, a sus residentes, visitantes? Siempre hemos creído que la mejor arquitectura es la que es como un libro o la que es como un escenario, ¿no? El autor te presenta un mundo, pero tú cuando lo lees te lo imaginas y lo haces tuyo. Lo creas a tu manera, lo adaptas y cada persona lo va a ver de una manera diferente. Y creo que la arquitectura antes trataba de definirte y decirte todo lo que pasaba y todo lo que tenías que sentir. Y para nosotros la arquitectura ahora es como un escenario, como una obra de teatro, donde te ponemos la escenografía, te ponemos el espacio, te ponemos la atmósfera, pero tú con tus sentimientos, con tu enfoque o con tu desenfoque, vas a ir creando tu propia historia. Y la mejor arquitectura no es la arquitectura del día número 1 cuando se inaugura, sino la arquitectura con carácter cuando ya fue transformado, ya fue habitado y ya fue utilizado y ya se volvió un espacio que es servidor. Por otro lado, creo que es muy importante dejar de pensar exclusivamente en la tablita de Excel y entender que la arquitectura es mucho más que el negocio inmobiliario. Entender que la arquitectura tiene que evocar emociones. Al final del día somos seres emocionales viviendo una experiencia racional y se nos olvida. Creemos que somos seres racionales viviendo una experiencia emocional y no, eso es totalmente lo contrario. Somos animales cuyo motor son las emociones y la arquitectura es una
herramienta perfecta para poder evocar esas emociones en quien sea que confíe en nosotros. Que también obviamente tiene que hacer sentido en las proformas de negocio, las absorciones, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden lograr esta dinámica en la cual los sueños de este compadre se aterricen en números y que realmente puedan ser tangibles y que los podamos vivir materializados y no solo soñarlos? Justo hablaba esto con un cliente ayer. Él me presumía su tablita de Excel, que se veía divina, se veía perfecta. Pero a veces las proformas pueden ser camisas de fuerza, que no nos permiten tener esa elasticidad para con el diseño. Y de ninguna manera quiero que parezca o que alguien pueda creer que lo creativo y lo más racional o ejecutivo están peleados. Por lo contrario, creo que existe un punto medio en el cual estas dos cosas convergen y siempre con un mismo propósito, pues van a tener un mismo final. Creo que la comunicación entre ambas partes es súper importante. Creo que el tener un propósito para con el proyecto es extremadamente importante y creo que lo más importante de todo es una palabra que dijiste al principio, la co-creación. Entender que un cliente no es simplemente alguien que te paga y que tú no eres un proveedor, somos un equipo. Y mientras más alineados estemos a nivel financiero, a nivel creativo, a nivel expectativas de lo que sea, de legado, de crear ciudad, etc., el proyecto será más exitoso. Para mí esa es la fórmula, que al final no es perfecta, ¿no? Hay muchísima ambigüedad y muchísimas cosas, pero creo que la combinación de todo y entender que más allá de posturas, siempre el propósito va a ser más fuerte que las individualidades o las particularidades de cada una de las cosas que conforman el conjunto, pues se llegará a un fin mejor. Y bueno, nosotros en Arkham siempre decimos que somos una plataforma para conocer a gente chingona. Y eso habla de con quiénes trabajamos, con quiénes colaboramos, quiénes son nuestros clientes y quiénes son los usuarios. Y el problema que encontramos es que muchas veces los desarrolladores no son gente chingona, ¿no? O sea, el desarrollador creo que muchas veces comete el error de diseñar sus proyectos como si fuera un commodity. O sea, está pensando en un producto, está pensando en un número, está pensando en un análisis muy racional, cuando todo lo que sucede atrás es sumamente irracional. Entonces creo que el desarrollador chingón es el que se da cuenta que lo que está haciendo es este equilibrio entre lo racional y lo irracional. Empieza a romperse la barrera de un producto, se empieza a convertir en un hogar, se empieza a convertir en arte. Creo que eso es muy valioso porque le da un valor agregado al proyecto que debería ser el deber ser y no un extra. Y lo que sucede en un lugar como Tulum, que pues tiene toda esta magia o tiene todo esto alrededor de la selva, el mar, la cultura y todo, cuando se empieza a llenar de malos desarrolladores, empiezan a haber productos que afectan a la ciudad y que afectan al concepto y que afectan a lo que querías crear, ¿no? Este proyecto en particular, creo de verdad que fue hecho por muchas personas chingonas, donde si bien tiene que haber un equilibrio con el desarrollo, con el número y financieramente hablando, al mismo tiempo, este espacio central, si te fijas, a diferencia del resto de Tulum, que es muy extrovertido, que ve hacia afuera, que es un riesgo porque nunca sabes qué va a pasar al lado, este es un proyecto introvertido que ve hacia adentro y te invita a descubrirlo, te invita a encontrar esos lugares especiales y ayuda a hacer introversión, a poder centrarte, a meditar, a hacer hogar y luego voltear hacia arriba y se abre hacia el cielo, ¿no? Y eso pues no está en ningún programa arquitectónico, no está en ninguna tabla de Excel, pero es lo que dota de carácter, identidad y plusvalía a los proyectos, ¿no? Creo que un indicador muy claro al momento de detectar si el cliente, el desarrollador, es una persona con visión que quiere crear legado, etc., es si en la interacción te das cuenta si su game es cortoplacista o largoplacista. Claro. Porque si es cortoplacista, no hay un nivel de responsabilidad para con quien va a habitar el espacio. O con el destino, ¿no? Y con la ciudad, es correcto. Y solo está pensando muy probablemente en su beneficio propio o en el de su cartera. Alguien largoplacista no piensa así. Alguien largoplacista da algo extra porque va a evocar X emoción, porque va a mejorar la vida del usuario de X o Y manera, va a crear legado, va a ayudarle para con el siguiente paso, ¿no? Y eso es algo súper valioso. Hemos tenido la oportunidad de además de con ustedes,
trabajar con también segundas generaciones, gente que está pensando cómo dejarle legado a su hijo o a su hija, no en términos económicos, sino en términos de marca y de propósito. Entonces eso nos fascina también, o sea, trabajar con personas que están preocupados por the long run. Y Tulum y todo el mundo vivimos en un plano interdependiente, todos dependemos de todo y estamos totalmente conectados, como decían los mayas, In Lakesh, Alaken, yo soy tú y tú eres mi otro yo, ¿no? Entonces, desde darnos cuenta y ser conscientes de eso, creo que nace Tulum con personas que aman el arte, que aman el wellness, ¿no? Proyectos como Casa Malca, que Lío Malca transforma la exmansión de Pablo Escobar y trae muchísima arte, un dealer de arte, curador de arte. Y así Sebastián Sass empieza con el Nómade, con B. Roth, con Azulik, y empiezan a crear estos conceptos espectaculares que ponen a Tulum en el mapa. Y después creo que Tulum toma un rumbo distinto, ¿sí me explico? Empieza a ser un poco más cortoplacista, de vamos a intentar exprimir la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible y vamos a irnos a un tema masivo, ¿no? Entonces, ¿cómo va cambiando el target de las personas que vienen a disfrutar el destino? Que de repente antes era artistas, no sé, de Bay Area, de Los Ángeles, de San Diego, de Nueva York, de Boston, con estas propuestas arquitectónicas, culturales, de wellness, que hicieron este destino. Y ahora, ¿cómo ven ustedes ya con esta infraestructura de un aeropuerto, 2 estaciones del Tren Maya, para dónde vamos y cómo corregimos el rumbo para que coexistan y regresemos a esa comunidad, a ese wellness, a ese arte, a estos proyectos que realmente son largoplacistas y que crean un destino? Yo creo que lo que mencionas, ¿no? O sea, Tulum tiene este boom, ¿no? Y todo el mundo quiere ser aspiracional y todo el mundo quiere llegar a eso, y pues la mentalidad cortoplacista de generar la mayor cantidad de ingreso, y lo vemos que pasa, pues habla de pues como una adolescencia, ¿no? Esta gana de crecer, de querer comerse al mundo, de creer que las cosas son eternas y de que no hay ciclos, ¿no? Y lo que está pasando ahorita es que pues ya se satura por muchas cuestiones alrededor, que hace que haya pues esta pausa. Y creo que lo que tenemos aquí es una oportunidad que puede ser una oportunidad dolorosa, pero es una oportunidad de repensar, es una oportunidad de ver qué es lo que va a destacar y sobrevivir, y pensar en cómo es el Tulum que va a ser en las siguientes décadas. Ese Tulum que ya tiene infraestructura, que necesita ser habitado, pero que igual necesita ser servido, y encontrar este equilibrio de hacer una vida acá y que no sea nada más un lugar para pasar, ¿no? Que porque eso es lo que pasa con las modas. Y siempre hay que tratar de ser atemporales, porque una moda puede durar 3 meses, 2 meses, 1 año, 5 años, pero puede desaparecer. Capaz regresa, capaz no regresa. Pero si le apuntamos a una sinceridad, si le apuntamos a una identidad, si le apuntamos a un propósito, eso genera temporalidad y eso hace que los lugares sean eternos y que los conceptos sean eternos. Sí, Tulum, o sea, tiene 16 años, es un adolescente lleno de granos, ¿sabes? Es en la pubertad. Pero te vas a Cancún y pues ya tienes 50 y tantos años, Playa ya tiene 30, ¿no? Entonces, Acapulco, son destinos turísticos que ya tienen pues un periodo de crecimiento muchísimo mayor. En desarrollo urbano, ¿cómo creen que podamos hacer que Tulum sea una ciudad funcional y que a largo plazo continúe su crecimiento de una forma ordenada, sostenible? Bueno, antes de pasar a esa pregunta, algo que estuve pensando ahora que estaba escuchando a Benjamín, es que a veces como seres humanos tendemos a veces a dramatizar ciertas cosas y también a idealizar otras, ¿no? Entonces siento que estamos en un punto en el cual estamos idealizando el pasado y estamos satanizando el futuro, cuando lo que debemos hacer es elevar el presente. O sea, si elevamos el presente y nos damos cuenta en dónde estamos parados, es como podremos tener las mejores herramientas y podremos hacer mejor uso de ellas, ¿no? Ese es como mi punto de vista. Y respecto a lo que dices, que es un teenager, Tulum, de 16 años, 17 años, que es un teenager que a los 12, 13 años le dieron un madrazo de lana, claro, porque el mundo se cerró y aquí no. Sí, entonces, el COVID lo que... Trust Fund Baby, ¿no? el COVID lo que logró es una disparidad impresionante con justo tu siguiente pregunta, la infraestructura. O sea, creció a niveles impresionantes y sí hay mucha gente que se engolosinó. O
O sea, si el mundo está cerrado, ¿por qué yo voy a cobrar lo que siempre cobro, no? Y sí, yo creo que hay gente que se malaprovechó de eso y creo que sí, pudo haber estado regulado, pero regresando a mi comentario anterior, no sirve nada que yo me esté dramatizando de que se pudo haber cobrado más barato, etc. Yo creo que lo que hay que hacer es enfocarnos en el presente, entender cuál es el nuevo mercado, entender las nuevas necesidades, entender también que tiene que haber un punto de encuentro entre esos proyectos que mencionabas con los que nace Tulum y las cajitas de 30 metros que ofrecen aquí a la vuelta de la esquina. Hay un punto medio de gente que valora la comodidad, pero también valora la conexión emocional con el arte objeto, ¿no? Con el producto arquitectónico, ¿no? Y creo que eso es Oniric. O sea, Oniric tiene lo mejor de los dos mundos desde mi punto de vista. Y ya hablando un poquito de urbanismo y de arquitectura, nosotros estamos en contacto, o sea, nosotros como humanos, desde que nacemos, estamos en contacto con la arquitectura, a menos que nazcas en la selva, ¿no? Pero todos estamos en contacto con la arquitectura. Y el problema de eso es que no hay una curaduría. Entonces podemos ver arquitectura buena, arquitectura mala, arquitectura mediocre, arquitectura comercial, arquitectura de arte, ¿no? Y lo que le pasó a Tulum de alguna manera es por tener este boom, probablemente se enfocó en la punta de la pirámide y se enfocó en una arquitectura muy particular, muy emocional, muy wellness, muy enfocado a un poder adquisitivo probablemente alto. Y lo que está pasando es que se olvida pues, del resto de la pirámide. Entonces lo que necesita Tulum es darle servicio a todos, o sea, no diseñar nada más para la punta de la pirámide, sino diseñar para todo lo que se necesita para que una sociedad y una comunidad funcione, ¿no? Que ese es un gran problema que se ha tenido en Tulum, desde educación hasta salud y todo, y pues va avanzando poco a poco. El tema es que ahora se tienen que enfocar en eso porque si no va a ser muy difícil salir de ahí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo logras ese balance que nos estaba viendo un reel el otro día que me acordé de ustedes y quería hacerles esta pregunta? Que enseñaban fotos de arquitectura, no sé, en el barroco o en el renacentismo, palacios espectaculares, iglesias espectaculares, y entonces va evolucionando el tiempo y entra el capitalismo y empiezan como a también meter arquitectura, no sé, en lugares comunistas y se vuelve como de estas piezas que son obras de arte a cajitas, ¿no? ¿Cómo puedes lograr que los distintos segmentos de vivienda también tengan un concepto artístico o que puedan no solo ser cajitas departamentales, cajitas de zapatos, cuarterías? Luego es que igual la definición de qué es arte ha cambiado muchísimo, ¿no? Antes el arte era pues tener la habilidad de poder agarrar un cincel y labrar una estatua espectacular, ¿no? Y pues incluso en esa época, en el Renacimiento, los que hacían eso no firmaban sus obras porque realmente no eran ellos los que lo estaban haciendo, sino era Dios a través de sus manos creando eso, ¿no? Y es Miguel Ángel el primero que firma en forma, creo que la Piedad, ¿no? Porque se paraba ya a verla y llegaba un cabrón y decía, ay, esta la hizo Rafael, y le cargaba el payaso, ¿no? Y entonces va con el Papa y le dice, no, y el Papa le dice, pues está bien, lo puedes firmar. Y la firma es donde empieza ese tema, ¿no? De ir firmando, y el arte, y me refiero a las esculturas en particular, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día, quieras o no, tú le puedes dar un robot que haga un mapeo en 3D de esa estatua y la puede hacer idéntica, pero pues no es arte, ¿no? Porque no tiene alma, o es una copia, o es lo que sea, ¿no? Entonces empieza a cambiar la definición del arte. Lo mismo pasa con la fotografía. Tú pintas padrísimo y de repente hay una foto y ya no necesitas pintarlo, ¿no? Ahora puedes tomar una foto. Entonces empieza todo este desarrollo hacia ser el impresionismo, ser abstracto, arte conceptual, una serie de cosas. Y en la arquitectura pasa lo mismo. Se va adaptando a los tiempos, se va adaptando a las culturas. Y creo que hoy en día el que algo sea arte o no sea arte depende muchísimo del trasfondo de cómo se crea. ¿A qué voy con esto? Si alguien hace una puerta y esa puerta es una puerta total y completamente funcional y es un carpintero y lo hace espectacular, pues no necesariamente es arte. O sea, no es arte, eso es una puerta perfectamente hecha, pero es un trabajo, ¿no? Pero si esa misma puerta es hecha y hay una historia alrededor, porque la madera fue buscada de una manera muy en particular y la manera en la que se trabajó y la intención de cómo se trabajó, aunque no lo refleje directamente, ya se convierte en arte. Entonces, no importa el nivel social, no importa qué tanto dinero se le meta a algo para que sea o no sea arte. Lo que importa es el trasfondo, lo que importa cuál es el storytelling, cuál es la historia, qué es lo que quieres contar, qué es lo que quieres transmitir, cuál es el escenario que quieres crear. Y entonces solo va a ir agarrando esa cualidad de arte. Y lo importante del arte no es que alguien lo vea y alguien diga, es arte. La importancia del arte es emocionar y cuestionarnos y repensar y trascender a lo que
pensábamos antes de conocer esa obra o ese espacio, ¿no? Entonces creo que hay que dejar de poner en un pedestal al arte y hay que integrarla desde la manera más mundana hasta la manera más sofisticada, y solito va a ir agarrando y va a ir descartando lo que nos sirve y lo que sí sirve, y va a ir inspirando, ¿no? Sea un cubito o sea una cosa súper barroca. Resueno mucho con eso, y en el Dharma dicen que el karma se crea con la intención o la motivación detrás del hecho, la conciencia detrás del acto. Entonces, si tú usas un cuchillo, se puede usar para salvar una vida o para quitar otra, ¿sabes? Entonces, la intención detrás del acto, como bien lo dices, ese proceso detrás de el in the making, creo que es el que cambia, el que le da el trasfondo a sea arquitectura, sea muchas personas que vienen aquí y dicen, esto es land art, ¿no? No hay ángulos de 90 grados, es biomórfico, biomimético, están mimetizando los planos de la naturaleza. ¿Cómo utilizaron inspiración? Recuerdo que en la primera meditación que tuvimos les hicimos la presentación y había una foto de Gaudí de los panales de las abejas y cómo utilizó la naturaleza como inspiración para su arquitectura. ¿Ustedes vivieron un proceso similar? Para mí la parte de siempre va a agarrar un proyecto, siempre trato de tardar lo más posible antes de tirar la primera línea, ¿no? Primero para asegurarnos de que ya cayó el anticipo, ¿no? Que es muy importante. No, pero creo que la parte de investigación y de repertorio y de entender es lo que ayuda a que el proyecto se vaya descubriendo solo, ¿no? O sea, no parte de una intención de voy a hacer un cenote, o voy a hacer esto, o voy a hacer tal. O sea, parte de intenciones, de emociones, de entender cuál es la narrativa. En particular, este proyecto que tenía todo este tema de los sueños y que tenía todo este tema onírico y el surrealismo, creo que el enemigo del surrealismo es el enfoque, o sea, el que tú veas todos los detalles, ¿no? Y la ventaja es que nosotros como seres humanos vivimos desenfocados. O sea, hasta cuando estamos viendo el mundo lo vemos desenfocado. Yo, por ejemplo, ahorita te estoy viendo y estoy viendo nada más enfocados tus ojos, ¿no? ¿Dónde están los lentes de este cabrón? Pásales. Sí, o capaz si necesito lentes, ¿no? No, pero todo lo demás se desenfoca, ¿no? Sobre todo la periferia. Entonces aquí la idea un poco es ayudar al ojo a desenfocarse. Entonces, de inicio, el elemento del agua, ¿no? El elemento del agua con un poquito de aire se mueve, desenfoca, rompe las líneas, rompe una serie de cosas, ¿no? ¿Qué hace? Se rebosa, genera ruido, entonces desenfoca pues, el audio, ¿no? O sea, ya no estás en un ambiente tan controlado. Luego tienes las paredes, que tienes la repetición con estos círculos. Estos círculos, uno, pues tal vez no tiene mucho valor. 10,000, pues agarra un valor que se empieza a volver a monumental, pero aparte cansan, o sea, cansa en el sentido de que no los puedes enfocar todos, entonces te desenfoca, entonces te difumina, y entonces ya no estás viendo un detalle, sino que empiezas a ver un espacio y empiezas a ver una atmósfera y se empieza a combinar la textura con el olor, con el oído, con todo, ¿no? Y ese desenfoque es lo que creo que hace especial a la arquitectura. Y todos son intenciones, o sea, me vinculo nuevamente a tu pregunta anterior, cuando hablaban del arte, escuchándolos, creo que existe una nueva definición del lujo también. O sea, aquí no estamos trayéndonos el mármol de Carrara, ni estamos trayéndonos, no sé, algo de Alemania. Si no es la chapa de oro así. Justo, o sea, creemos que el nuevo lujo está en lo diferente, en lo distinto, en lo que conecta, en lo que tiene un significado, en lo que tiene un propósito, un legado, una diferenciación, y no en lo que puede comprar alguien que tiene lana. No sé si me explico, ¿no? Entonces, mucho del proyecto tuvo que ver con eso. Y creo que en su momento Tulum lo entendió. El chucum, por ejemplo, cuando empezó Tulum, el chucum se utilizaba, bueno, se sigue utilizando por muchísimos lados, que es un material medianamente económico, pero que genera un valor importante por la conexión por donde estamos parados. Entonces, para mí es súper importante también redefinir el significado del lujo. Y respecto a tu última pregunta, como bien recordarás, este no fue el primer esquema del proyecto. Sí, tal cual. Este no fue el primer esquema del proyecto. El primer esquema era algo reticular con un puente que atravesaba de lado a lado, y justo lo presentamos y acabando la reunión me acuerdo perfecto y me dijo Min, todavía no. Y me acuerdo que les gustó, o sea, les gustó la primera revisión y Min me dijo, todavía no, necesito volver a empezar. Y dije, Min, pero si ya lo aprobaron, necesito volver a empezar. Y fue que iniciamos de cero. Y me acuerdo muy bien, yo normalmente no estoy en las juntas creativas, y me acuerdo muy bien que en esa junta estuve, porque dije, everything, ¿cómo es la frase? The shit's gonna hit the fan. The shit's gonna hit the fan. y aparte la duda así. Y me acuerdo de tu cara en particular, fue de que, fuck, me gusta. Porque los tiempos eran... Me gusta, pero me asusta, ¿no? Y Ana Bárbara está ahí. Y sí, o sea, si bien no queríamos imitar un cenote, ni mucho menos, para nosotros tenía mucho más sentido el segundo esquema, que es el que caminó.
versus la primera propuesta. Entonces, esa elasticidad para con el diseño y para poder conectar ese tiempo que nos tomamos con la parte más emocional del proyecto es súper importante. Sí, en la parte ejecutiva pues hay que talachearle y si hay que trabajar horas extras pues hay que darle para cumplir con calendarios, etc. Pero la parte creativa tiene que ser un poquito más suelta. Y ahorita que hablaba Jorge de esta nueva definición de lujo, creo que un conflicto que yo tengo muchas veces es cuando nos piden proyectos que son exclusivos, porque de inicio la palabra suena como que muy padre, ¿no? Es un proyecto exclusivo, pero literal está hablando de excluir. Entonces creo que esta definición de lujo se vuelve incluyente, porque de alguna manera democratiza el lujo. Hace que el lujo no sea inalcanzable para muchos, sino que lo pone a la mano de todos, y no porque todos lo puedan disfrutar es menos lujoso, no sé si me explico, ¿no? Y se vuelve un lujo que va más allá con los sentidos y con la experiencia y no con el origen exclusivo del material, ¿no? Me decía un amigo, güey, esto es fenomenológico. Yo dije, ¿qué es fenomenológico, no? Y me decía, es que no está hecho para ser instagrameable. O sea, todos los desarrolladores con los que he platicado necesito generar un proyecto que sea instagrameable para que se vuelva viral y para que la gente venga a conocerlo, ¿no? O sea, como que esa es la primicia detrás del proyecto. Quiero que sea fotogénico, instagrameable. Y este proyecto, que aparte es muy fotogénico, pero en los renders, o sea, nunca nos imaginamos que iba a ser una catedral y un monumento, una concha acústica de este tamaño, ¿no? Yo no lo dimensionaba, aunque me decían, bueno, va a tener... Y cuando llegué y lo vi por primera vez, pues se me cayeron los pantalones porque no dimensionaba, y hasta que no pones algo como referencia, la gente en las fotos no lo ve. Entonces, regresando un poquito a la fenomenología, es que es un espacio que evoca a sentirlo, evoca a conectarte con esa presencia y a dejar tu mente racional allá afuera y conectarte con tu cuerpo, con tus sentidos y vivirlo desde esa percepción. Todos los sentidos, o sea, la gota de agua la escuchas extremadamente alta por la concha acústica que tenemos, cómo filtra la luz en el día a través de toda esta piel de celosía, todos estos poros, y se hace esta concentración o purificación de la luz que se convierte, como ustedes lo dijeron en el brochure, en el primer dossier que hicimos, como en un reloj solar, en un instrumento cósmico gigante. ¿Todo esto tiene un sentido y un propósito o se va dando con la creación misma? Creo que es una combinación de cosas, ¿no? Definitivamente que hay una intención, pero igual hay un riesgo, ¿no? Y justo hace unos días estaba platicando con Elías Cisneros, que es un maestro de la luz, tiene una sensibilidad hacia la iluminación impresionante. ¿Con James Turrell, algo así? Bueno, trabajó con James Turrell y colaboró con él en una serie de proyectos, pero en particular me encantó una frase que dijo que... Está más bonito su pelo que el tuyo. Ah, sí, bueno, tiene un pelo... sí. Y aparte un sombrero así de vaquero, poco más. Más bonito que el mío. Más bonito. Pero, se la mata a los dos. Sí, está muy cabrón, por eso no lo invitamos a estas entrevistas. Es un tipazo. No, pero hablando con él, nos platicó que estuvo colaborando y trabajando en un proyecto que el hotel era de director Coppola, que el que hizo El Padrino. Francis Coppola. Y de Francis Coppola, entonces que se acerca a platicar con él y le dice, oye, dime algo, ¿no? Hablando de la iluminación de sus películas y todo. Y una frase que le dijo, que porque a mí me encanta El Padrino igual, fue que le dijo, leave the gun, take the cannolis. Que en la película hay una escena donde Clemenza, que es un mafioso, le dice al hijo del padrino, después de que este gallo en un restaurante mata a un enemigo, de alguna manera bota la pistola y va a agarrar la pistola y el otro le dice, no, leave the gun, take the cannoli. O sea, deja la pistola, agarra la pasta, ¿no? Comida. Y es una referencia es una metáfora de muchas cosas, ¿no? Pero en este punto es como que ya tomaste el riesgo, o sea, ya tus huellas, acabas de generar algún acto violento, hay mucho riesgo y es la evidencia. Pero no, hay que tomar los riesgos. Deja el riesgo y toma lo dulce, ¿no? O sea, toma la pasta, toma la comida, ¿no? Y creo que eso pasa a veces eso pasa con la arquitectura. O sea, y es como que y esa enseñanza de Coppola hacia Elías es eso, es decirle, toma todos los riesgos, pero agarra lo dulce, arriésgate para poder descubrir lo dulce. Y creo que es lo que pasa acá, o sea, porque tú hablas de que en el render no se entiende o no se transmite. ¿Por qué? Porque es algo diferente. O sea, si esto fuera una cosa cuadrada, pues tú lo ves y dices, me lo imagino porque ya he visto muchas cosas de ciertas características. Entonces, la apuesta de tomar un riesgo para construirlo, verlo y decir, ya lo entendí,
O sea, no está fácil, ¿no? O sea, hay patrimonio, hay dinero, hay apuestas, hay todo. Pero creo que en esa confianza de los desarrolladores hacia los arquitectos para poder generar en conjunto estas oportunidades, creo que es como una referencia de Leave the Gun, Take the Cannoli, cuando creo que todos los demás están desesperados por agarrar el arma y les vale madres el resto, ¿no? Me encanta eso y me lleva a pensar en algo que dice Rick Rubin, el productor musical, que dice, ¿qué sabes hacer y para qué te pagan, no? Eric Rubin, de Timbiriche. Rick Rubin. Y le dicen a este carnal, bueno, pues ¿qué sabes hacer? ¿Tocas algún instrumento? ¿Eres músico? No, no toco ningún instrumento. Ok, ¿eres un ingeniero de audio? No, no soy ingeniero. Entonces, ¿qué haces, cabrón? ¿No? Y dice, a ver si lo digo correctamente, pero dice el compadre, confío en mi apreciación por el gusto musical. En vez de hacer música pensando en qué le va a gustar a las masas, creo en algo que me gusta a mí, me arriesgo a creer y a escuchar mi intuición, y eso es para lo que me pagan. Y el compadre pues ha producido a los Red Hot Chili Peppers, a Fleetwood Mac, o sea, a muchísimos superartistas, ¿no? Y es como, toma ese riesgo y crea algo. O sea, no hay ningún otro cenote surrealista en el mundo, cabrón. Esto es algo único, güey. Ahora que escuchándote, me acuerdo de una frase que un gran amigo nuestro siempre dice, ser original es volver al origen. Carlos Martínez de Bienal, él siempre él predica eso, ¿no? O sea, para ser original, no te pongas a inventar el hilo negro. O sea, trata de... Still like an artist, ¿no? Como el libro este. Sí. O sea, trata de encontrar qué es lo que está dentro de ti, ¿no? Y cuando hablo individualmente me refiero a nosotros como colectivo, ¿no? O sea, sinceramente desde esa kickoff, que ha sido la kickoff más bizarra en el buen sentido que hemos tenido en nuestra historia de 12 años, dije, wow, o sea, quiero puro cliente así, cabrón. Genuinamente hay un amor por el prójimo, un amor por la ciudad, un reconocimiento de la responsabilidad que se te está dando, y más ustedes que tienen una empresa que se dedica a la comercialización de bienes inmuebles, ¿no? Entonces saben perfectamente cuáles son los motores emocionales y también cuáles son los dolores de los clientes, ¿no? Entonces, agarrar esa pistola, como dice Benjamín, y llevarla por enfrente, pues requiere muchos huevos y ovarios, ¿no? Entonces, pues yo les felicito por todo este journey, feliz de ser parte del mismo. Igual, por fin lo logramos después de casi 4 años. Y para ir cerrando, ¿cómo describirían ustedes Oniric? Me gusta que cada persona que entra a través de esa puerta me diga qué es. Muchos dicen es brutalista, tiene huesos brutalistas, otros dicen es minimalista, otros dicen es neosurrealista. Y me decían ustedes, es que nosotros no tenemos una línea arquitectónica y podemos ser muy flexibles y hacerle algo, un traje a la medida a cada persona. Para mí es más lo que la gente sienta cuando entra. Y si para alguien es un proyecto brutalista, pues será brutalista, ¿no? El brutalismo habla de sinceridad. Para alguien es un proyecto impresionista y es una primera impresión de un cenote, pues es un proyecto impresionista. Si alguien puede pensar que es minimalista, puede ser minimalista. Lo importante no es la definición, sino la experiencia. O sea, me interesa mucho más la experiencia de la gente recorriéndolo, habitándolo, disfrutándolo, cambiándolo, viéndolo envejecer, viendo pasar el sol, que cuáles fueron las palabras que lo definieron. Y si tuviese que meterle una definición, a mí me gusta generar arquitectura. Renacentista posclásico yucateco. No, si tuviera que darle una definición, yo diría que la buena arquitectura son relojes solares. Es un lugar al que entras y viendo el sol, puedes ver qué época del año es, qué hora del día es, todo, ¿no? O sea, es un indicador de dónde estás. Hacerlo intangible, tangible, ¿no? Poder tocar el tiempo casi. Es un reloj con la complicación de que la puedes vivir. Por otro lado, un proyecto nunca se acaba, se abandona. Pero cuando se abandona, los demás se lo apropian. Y son esas historias las que vale la pena escuchar. Tenemos un restaurante, hicimos un restaurante en Mérida que se llama Cienfuegos. Todo el concepto del lugar está inspirado en una caverna yucateca donde las raíces de los álamos nos abrazan mientras comemos, ¿no? Pero está muy chistoso porque de repente vamos y escuchas a la mesa al lado, nunca había venido a este lugar, ¿qué es? Y escuchas al otro comensal inventando, mamá. Son llamas de fuego, bajadas por esos Cienfuegos, y son 100 los demonios. Y, eso está de huevos, güey. Cada quien conceptualiza. Y yo apuntando. Para el próximo conceptos, sí. Y está padrísimo porque pues no
no corriges, porque no hay nada que corregir, no es que esté bien o esté mal, es una interpretación, es una percepción de lo que está pasando. Entonces creo que eso es lo más padre y algo que Benjamín siempre predica es la democratización de la arquitectura, porque si tú le preguntas al desarrollador quién hizo Oniric, aquí en mis ojos, si le preguntas al arquitecto, El proyecto. pero si le preguntas al albañil, y si le preguntas a la alberca, entonces pues el proyecto es de todos, es un esfuerzo colectivo y creo que es algo bien padre de la arquitectura y al final del día de Oniric. Y algo que creo que ayuda a la no definición de un proyecto es que pueda ser utilizado de maneras que nunca te imaginaste. Entonces, por ejemplo, esto, pues podemos decir que es una piscina o es una alberca, pero igual se puede casar a alguien acá. O sea, alguien puede poner acá un sacerdote, un altar, se meten los invitados a la piscina y es una misa. Y pones un acrílico ahí. Y es una boda. O pones un set y es una cosa para un DJ. Si cuelgas ahí una piñata. Una piñata, güey. Bueno, ustedes pusieron unos globos de Cantoya en los renders, Sí. ¿se acuerdan, güey? Sí. Entonces, esa versatilidad de la no definición creo que ayuda a la temporalidad del proyecto y ayuda a que la gente se lo pueda apropiar. Algo que creo que fue, no sé cómo lo vivieron ustedes, pero al pedirles a arquitectos que construyan algo totalmente abstracto basado en el mundo de los sueños, hay muy pocos proyectos surrealistas. O sea, están las posas de Sir Edward James, está el nido de Quetzalcóatl, o sea, no hay tantos proyectos. Me puse a investigar. Ese reto yo creo que estuvo cabrón. O sea, ¿cómo haces algo tan abstracto e intangible a la materialidad? Yo creo que la estandarización, si bien tiene muchísimas cosas positivas, tiene también muchas cosas no tan positivas, ¿no? Creo que esa elasticidad de la que hablábamos hace rato, esa holgura, tiene que formar parte también de las metodologías constructivas, porque si no vamos a terminar haciendo pura cajita, como hablábamos hace rato, ¿no? Hay una plática TED en particular que a mí me encanta, de Thomas Heatherwick, el que hizo The Vessel en Nueva York, Little Island, etc. Y te pone imágenes de arquitectura de hace varios siglos versus arquitectura contemporánea aburrida, ¿no? Y él dice que estamos en una pandemia de aburrimiento arquitectónico y compara mucho ciudades antiguas con ciudades nuevas y no necesariamente está diciendo que debemos de diseñar como se diseñaba hace siglos, no tiene sentido, pero sí hace mucha vinculación a diferentes metodologías, diferentes formas, diferentes cosas que al final del día, volviendo al inicio de la plática, evocan emociones, crean historias, etcétera, ¿no? Creo que igual de importante es el Excel para el proyecto y para la rentabilidad del mismo que hacer algo distinto y diferente, porque si bien, pues sí, puede ser que pueda costar un poco más, estoy seguro que se va a vender más rápido, ¿no? Entonces, dando y al final del día creo que mientras haya una mentalidad largoplacista, todo va a estar bien. Bueno, pues para cerrar, les tengo una ronda de preguntas inspiradas en el Inside the Actor Studio. Entonces, primera pregunta es, ¿qué palabra es la que menos te gusta, men? No puedo. Jorge. Creo que Y me trato de explicar. Sé que no es el propósito del Lightning Round, pero creo que va vinculado a la victimización. Cuando pasa algo, no es me pasó algo, es pasó algo, ¿no? Tomarlo personal, ¿no? Uno de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, no tomar nada personal, güey. Segunda pregunta, ¿cuál es lo que más te enciende, lo que más te inspira creativa, espiritual o emocionalmente? La curiosidad. La curiosidad. Igual. Tercera pregunta, ¿qué te apaga? ¿Qué te desanima, creativa, espiritual o emocionalmente? La negatividad. A mí la falta de respuesta. Falta de La respuesta. indecisión. El ghosting, te ghostearon. A mí también esa me... ¿Qué sonido o ruido amas escuchar? La lluvia. Las risas de mis hijas. El sonido más chingón del mundo. Yo también tengo la risa de mi hija guardada en mi celular y a veces la escucho y puta, me saco una sonrisa. Siguiente, ¿qué ruido no soportas? A mí no me gusta cómo suena la electricidad. Me da miedo. Como, no sé, algo de alto voltaje, así. O cuando se rompe un fusible o cuando se rompe algo. No me gusta. ¿Qué otra profesión, aparte de la arquitectura, les gustaría intentar? Fotógrafo, kaitero, explorador, Kaitero, eso, pintor, escritor, OnlyFans. gamer profesional, OnlyFans, todo. Yo creo que psicología, me encanta la psicología, me encanta la mercadotecnia y últimamente he tenido una pasión por la genealogía, me encanta. ¿Por saber de dónde vienes?
de dónde venimos todos. Bueno, otro señor que no me gusta es Jorge hablando de genealogía. Oigan, cabras, pues muchísimas gracias por venir a visitarnos, por co-crear esto después de 4 años. Los considero grandes amigos y espero que este sea el primer proyecto de muchos. La verdad es que trabajar juntos fue espectacular. Para mí superaron las expectativas que teníamos. No sabíamos que iba a salir de esto, pero bueno, la verdad es que estamos sentados en un lugar totalmente surrealista, lleno de simbolismos, un laberinto de la imaginación, así que infinitas gratitudes y bendiciones para su despacho, para toda la gente que colabora con ustedes y espero que sigan creando muchísimas cosas aquí en Tulum, en la península de Yucatán, en todo el mundo. Muchísimas gracias y creo que el sentimiento es mutuo y no es un sentimiento de ahora, creo que es un sentimiento que ya lleva cocinándose un buen rato. Admiración profunda, cariño, no solo hacia ti, hacia tus socios, tu equipo, y pues agradecidos por esta oportunidad. Y como bien dices, ojalá y sea el primero de muchos. Así será. Sí, no, muchas gracias por la confianza y es un gusto el poder pues, trabajar y convivir con gente chingona, ¿no? Igualmente. Muchísimas gracias.